vamos a ver qué es gestión emocional. Hoy nos va a acompañar en Compartiendo con Amigos un experto en este tema de las emociones, cómo inciden en nuestro cuerpo, en nuestra vida cotidiana. Así que bueno, ahora comenzamos en Compartiendo con Amigos. Acompáñanos y quédate hasta el final. Bienvenidos a Compartiendo con Amigos, un lugar donde aprendemos con historias de vida, entrevistas a profesionales y expertos en distintas temáticas de interés general. Aquí comienza Compartiendo con Amigos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, para mí siempre es un placer poder compartir desde acá, desde Catamarca, República Argentina, para todo el mundo. Hoy vamos a compartir con el señor Santiago Botero. Él es coach ontológico, es senior coach ontológico y, bueno, entre otros títulos, pero ya lo vamos a hablar, lo vamos a conversar y espero tu participación, porque para mí es súper importante. Bueno, lo vamos a presentar, le damos la bienvenida y muchísimas gracias, Santiago, por estar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, un placer, Santiago. Vos estás en Córdoba en este momento, estás trabajando en otros lugares con esta formación tan importante como esto del coaching, del coach que está como un poco de moda, ¿no? Hace algunos años ya. Sí, yo vivo en Córdoba capital, vivo en las sierras de Córdoba, así que no... Vivía en Córdoba capital hasta hace 2-3 años y me mudé a las sierras, así que ahora un poco más tranquilo, mucho más naturaleza, me gusta un poco más ese ambiente. Y sí, la verdad que hago varias cosas que están como muy alineadas, digamos, ¿no? Porque por un lado, esto que vos dijiste de ser senior coach, bueno, ahí aparece justo abajo, estoy viendo también las otras cosas que estudié. Yo siempre me presento como coach porque creo que el coaching a mí lo que me dio o cómo lo vivo es como una filosofía de vida que me permite además encauzar y después llevar todas las otras disciplinas o carreras que estudié de una manera orgánica con eso, ¿no? Entonces, soy licenciado en Recursos Humanos, soy profesor en la Universidad Siglo XXI, soy mediador y en ese sentido hago consultorías de empresas, de lo que tiene que ver con recursos humanos y coaching organizacional y ejecutivo. Pero bueno, también soy entrenador en la escuela ECOA, tanto en Catamarca como en Altagracia, y hasta el año pasado también fui entrenador 4 años en Córdoba Capital. Así que, como verás, está todo bastante alineado, pero por diferentes vías, digamos, ¿no? Sí. Bueno, esto de la gestión emocional, me gustaría saber qué fue lo que te motivó a estudiar esto, porque no cualquier persona decide iniciar, o vos comenzaste primero con la formación de recursos humanos. Después ya vamos a ir profundizando esta gestión emocional. Sí. Mira, yo había estudiado recursos humanos y venía escuchando el coaching, ¿no? Hace unos 6 años más o menos. Venía escuchando, vos dijiste justamente hace un rato, ¿no? Y se puso de moda. Yo, sinceramente, no me gusta que sea una moda. Porque cuando se pone de moda es como que se tergiversa. Hoy la palabra coaching la utilizan un montón, ¿no? Y lo nuestro es coaching ontológico, que tiene que ver con el estudio puntualmente del ser. Y a partir de ahí es como a través del lenguaje podemos ir acompañando a una persona que pueda ver sus creencias, los paradigmas que lo mueven a hacer determinadas cuestiones, cómo interpreta el mundo. Y en función de eso, qué acciones hace y cómo se relaciona con su contexto y con las demás personas para obtener el resultado que quiere, ¿no? Y en esta moda que vos decís, medio que se va desvirtuando un poco, ¿no? Algunos te dicen, che, voy a hablar con un coach, te va a motivar, te va a decir qué hacer, y no, el coaching ontológico no va por ese lado, ¿no? Sino que acompañamos a la persona preguntándole para que se vaya dando cuenta sola y en función de eso empiece a cambiar lo que necesite para alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces, yo inicié estudiándolo porque dije, me va a dar herramientas para lo que tiene que ver con recursos humanos y en definitiva en la formación me encontré con un espacio muy rico de autoconocimiento. Yo llegué porque a mí me gustaba estudiar culturas antiguas. Yo estudiaba lo que se llama culturas iniciáticas. Estudié a las personas que le llamaban los iniciados en su momento. O sea, no el cristianismo, pero sí a Cristo. No el budismo, sino a Buda. Digamos, ¿no? Los mayas, los incas y demás. La religión. Sí, pero no del punto de vista de la religión. Porque Claro, siempre me acuerdo que en ese momento decía, Cristo la no era persona. cristiano. Exacto, las Claro. personas que tenían esta forma de
ver el mundo. Y después pude viajar, viajé a Tailandia a conocer algunos templos, viajé a México para conocer también algunos templos, también a Perú. Entonces, a partir de ahí es donde empezó esta cuestión de la búsqueda del autoconocimiento y el desarrollo personal. Y la Mm, formación de coaching, tenía entendido que, por lo menos donde yo lo estudié, que es en la misma escuela donde hoy también entreno, tiene que ver con eso, con un desarrollo personal y primero tenemos que conocernos, ir para adentro para después poder acompañar a otros. Y desde ahí decimos, nadie puede dar lo que no es de lo que no tiene. Entonces primero trabajamos nosotros para luego trabajar con otros. Y puntualmente lo que me dio fue eso. No solamente una profesión claro. hermosa, sino una filosofía de vida. Y bueno, hoy justo lo acompañé y lo mezclé con recursos humanos, que me parece que termina siendo un complemento eh, como muy, pero muy bueno. Porque en la formación de recursos humanos era todo mucho más duro. Nos daban una materia que se llamaba Ciencias del Comportamiento, pero realmente nunca pude estar en la licenciatura, en la formación, digamos, trabajando con gente, esto de la gestión emocional, la escucha, para acompañar a otro a que pueda hacer su mejor versión. Y creo que en la profesión de recursos humanos es como que justo hace una amalgama muy buena. Bueno, justo dijiste, Santiago, es como una filosofía de vida. Mis Ujú. padres, los dos son profesores de filosofía, entonces yo Mira. asociaba mucho el coach con el filósofo. Entonces yo decía, bueno, los dos que tienen en común es la pregunta y Total. el coach siempre va a estar como interactuando con el coachee o con la persona que acompaña. Así que bueno, me encantó esto que dijiste, es como una filosofía de vida y creo que es así totalmente. Por ahí me dicen mi hijo, mamá, ya deja de, no analices, pero bueno, es como que cuesta por ahí, ¿no? ¿Qué te parece, Santiago, si compartimos la primera imagen? No sé como habla del observador, no sé si puede servir o si querés compartir esta imagen, explicarla un poquito. ¿Qué decís? Bueno, como para que por lo menos desde el punto de vista del coaching empecemos a, digamos, ya que vamos a trabajar sobre o conversar un poquito hoy lo que tiene que ver con gestión emocional, primero que podamos Sí, entender qué es la emoción, de dónde viene, ¿no? ¿Qué nos genera en nuestro cuerpo? Y desde el coaching nosotros decimos, bueno, ahí van a ver que de repente en ese círculo están las letras medio juntas, pero bueno, cuando lo ponemos en esta plataforma se tergiversan un poco las letras, ¿no? Pero bueno, no sí, importa, lo se interesante es entiende. entender lo siguiente. Sí, En el coaching trabajamos el fenómeno de observador, que tiene que ver con la persona particular que cada uno de nosotros somos, ¿sí? Entonces, el sí, observador es la interpretación que nosotros le damos al mundo a nuestro alrededor. En función de, decimos que tenemos tres dominios primarios, ¿no? Que nos constituyen a ujú, todos nosotros. El cuerpo, la sí, emoción y el lenguaje. Entonces, cuando hablamos de ujú, cuerpo, hablamos no solamente de nuestra biología y de la energía que tenemos, sino también de las acciones y los hábitos que hacemos, ¿sí? Y todos esos hábitos, evidentemente, después traen un cierto resultado, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de la emoción, hablamos puntualmente de aquellas emociones que venimos sintiendo en automático, aquellas emociones que venimos sintiendo desde hace quizás mucho tiempo y que nos abren un abanico de posibilidades o nos cierran posibilidades. Ya nos vamos a adentrar un poco más en lo que es la emoción. Y por el otro lado aparece lo que es el dominio del lenguaje. Y el lenguaje no solamente tiene que ver con lo que yo converso con los demás en la coordinación de acciones, que claramente me permite obtener ciertos resultados o no, sino que también tiene que ver con la conversación interna que nosotros tenemos. En el coaching le llamamos conversación interna y tiene que ver con los pensamientos también, ¿no? Porque si no es como que digo, eh, cuando nosotros estamos callados y estamos pensando, no pensamos en abstracto, no pensamos en colores y de repente nos sale algo cuando lo decimos, ¿no? Pensamos en un claro, lenguaje. Yo pensaré en sí, cordobés, digamos, ¿no? Pero pensamos en un lenguaje, ¿sí? Y a partir de ahí podemos empezar a también ver cómo nos interpretamos a nosotros, cómo creemos que somos, quién creemos que somos, y a partir de ahí empezar a relacionarnos de esa manera con nosotros y con los demás. Entonces el coaching trabaja mucho en estos tres dominios y desde un punto de vista ético. Tiene que ver con las relaciones. La relación que uno tiene consigo mismo, la relación que tenemos con los demás y la relación que tenemos con el misterio de la vida, digamos, o con lo que sucede, ¿no? sí. Entonces, a partir de ahí podemos entender la interrelación que hay entre el cuerpo, la emoción y el lenguaje y cómo cuando uno se afecta, afecta a alguno de los otros dos también, ¿no?
Es súper Muy importante bien. para empezar a entender también, cuando empecemos a hablar de gestión emocional, cómo a través de los otros dos dominios, tanto del cuerpo como del lenguaje, nosotros podemos intervenir la emoción. La emoción no la podemos intervenir desde el mismo mundo emocional. Sí la podemos intervenir, como te digo, desde el cuerpo o desde el lenguaje, ¿no? Y podemos empezar después, Claro. vamos a ir avanzando un poquito en eso. Pero sí me Bien. gustaría que ahora podamos Yo pasar a... Sí. sí, 2 segunditos. Estaba viendo, porque bueno, uno ve por ahí, dependiendo los autores, distintas clasificaciones. Ahí estaba viendo que Ujú. hacen la clasificación del lenguaje, o sea, yo conocía el mensaje como lenguaje emocional, corporal y verbal, y acá veo que habla como lenguaje una parte, lo corporal y la emoción como 3 ejes distintos, ¿no? Eh, Ujú. Como que el lenguaje hace referencia puntualmente a la palabra, ¿así sería? ¿O a qué hace referencia el lenguaje en ese caso? Claro, a la palabra, pero Bien, como te digo, no, a no la tiene que ver palabra, solamente a la palabra que yo claro, tengo para con otra persona, sino también la palabra que yo tengo, porque la palabra que tenemos exacto, internamente también, claro, va generando una está creencia de bien, quién soy, ¿no? No es lo perfecto, mismo si vos te sí, decís, che, Santi o Mari, confía en vos, vas a poder, ¿no? Si vos todo el tiempo te estás auto boicoteando, como muchas veces nos claro, pasa. Digamos, entonces, creemos que el exactamente, sí. lenguaje es una herramienta de creación. Y de creación tanto para afuera como tanto de creación interna en función de nuestra propia identidad. Ujú, sí. Bueno, esto tiene que ver con que ya empecemos a hablar un poquito más de lo concretamente la emoción. La emoción, etimológicamente, viene del latín emovere, que tiene que ver con mover hacia afuera. Es una energía interna que busca salir, de alguna manera. Ujú, ¿Sí? sí. Entonces, bueno, un poco como dice ahí, son construcciones nuestras, determinan cómo nos sentimos frente a determinadas circunstancias y es instintivo. Tiene que ver con que es una reacción en función de la interpretación que hacemos de algo que pasó. ¿Sí? O sea, hay un elemento externo en función de quién soy yo, de mis creencias, en función de mi manera de ser, en función de cómo yo interpreto eso que pasó, me va a generar una emoción y me va a generar otra. Y esa emoción va a quedar dando vuelta en mi cuerpo y lo que va a intentar esa energía es salir. Por eso decimos que la emoción es una predisposición a la acción. ¿Sí? Las emociones nos predisponen a hacer. Y por otro lado es importante entender esto. Nos pasa. Es una reacción biológica. Nos va a pasar, nos guste o no nos guste. Somos seres emocionales. En el coaching decimos somos seres lingüísticos, pero también somos seres emocionales. Por mucho tiempo se trabajó como que la emoción era algo que no nos servía. Era algo de lo cual nos teníamos que despojar nosotros para poder ser objetivos, digamos, ¿no? Y digo, Ujú, la objetividad, salvo que estemos hablando de, por ejemplo, un proceso científico, es medio difícil de encontrar. Porque cuando estemos hablando de algo, podemos tener, vos tendrás tu opinión, según el observador que sos, la observadora que sos, yo tendré mi propia opinión. Entonces podremos empezar a conversar, a ver fundamentos, ¿no? Y diversas claro, cuestiones para ponernos de acuerdo o para qué queremos conversar. Pero entonces es entender que siempre estamos transitando algún tipo de emoción. Hoy vamos a hablar puntualmente de la emoción, pero también es importante entender que en el mundo emocional nosotros tenemos lo que tiene que ver con sentimientos, que ya tiene que ver con cuando yo a la emoción empiezo a meterle un poco más de cabeza, más racionalidad, ¿no? Y genero ahí un ujú, sentimiento. Y por otro lado tenemos sí. lo que es un estado de ánimo, que tiene que ver con algo ya mucho más profundo en nuestro emocionar, que tiene que ver con que ya empieza a modificar cómo yo interpreto el mundo, ese estado de ánimo. Que puede ser por una deficiencia en la gestión emocional. Puede ser que yo, por ejemplo, no pude Ujú. gestionar bien la tristeza y a la vez de se fue alargando en el tiempo y capaz que me generó después depresión, supongamos, ¿no? Entonces, va pasando. Santi, quisiera que vamos un poquito, bueno, sé que nos están acompañando algunos docentes y Sí. me gustaría, y bueno, valora de estas personas que yo sé que nos están acompañando ahora y que agradezco muchísimo y también los invito a que participen con sus mensajes. Esto de la gestión emocional o esto de las emociones, cuando uno dice, bueno, los ve a los niños, yo veo como con mucha frecuencia por ahí que el niño está atravesando una situación de duelo, Ujú. eh, ya sea por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de
no sé, de un divorcio, una separación de los padres, y es como que a Sí, veces los padres lo presionan como si tiene que aprender y aprobar la escuela o los exámenes como si fuera que no pasó nada, ¿no? No sé cómo, dónde lo ves vos y cómo se hace cuando te encuentras con esas situaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? ¿O cómo ok. lo enfrentas vos a esa situación? Bueno, ¿Qué es lo primero que vos sabés que analizás? justamente nosotros en nuestra formación de coaching tenemos muchas personas que ejercen la docencia, porque creo que hay Ujú. algo que tenemos pendiente en todo el sistema educativo y a todo nivel, que tiene que ver con acompañar a la persona en su propia individualidad y empezar a generar contextos donde aparezca principalmente la escucha. Claramente, cuando hablamos de docentes encima de primaria y secundaria, todo el contexto general que hay es como que los Sí, chicos vuelcan todo eso que les pasa en la escuela y la profesora no solamente tiene que ser coach, profesora, psicóloga, digamos, ¿no? Claro. Entonces, creo que principalmente tiene que ver con qué pasa, por ejemplo, cuando alguien está triste. ¿Qué es lo que por lo general le dicen las personas? ya va a pasar, ponete Bueno, bien. dicen, claro, ponete bien, no estés triste, digamos, y lo que intentan a veces es sacarnos de ese lugar, de esa emoción, en lugar de lo que a un punto nos están diciendo es, tapa esto, no importa, ocultalo, hace de cuenta que está todo bien, pone buena cara, por ejemplo, porque ¿qué van a decir? Entonces empezamos a tener mucho compromiso a la imagen respecto a lo que tiene que ver con las emociones. La emoción es una alarma del ser. La emoción lo que te está viniendo a mostrar es que hay algo que a vos te está pasando con la situación. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer y que tiene que ver con la gestión emocional es empezar a tomar mucho más conciencia. Y ahí sí podemos empezar a verlo en el cuerpo. ¿Dónde estoy sintiendo esta emoción? Para empezar a pensar, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? ¿Sí? ¿Qué me está queriendo mostrar? Entonces, cuando empezamos a tener cada vez más conciencia de nuestro cuerpo y de nuestras emociones, empezamos a justamente esto, conocernos más a nosotros mismos. Y a partir de ahí puedo decir, bueno, primero, si sos docente y te pasa esto, creo que la cuestión es entender que las emociones van a pasar todo el tiempo y entender que las emociones son súper importantes para el aprendizaje, porque generan anclajes emocionales. Y lo que tenemos que hacer ahí es estar para esa persona desde un concepto que nosotros les llamamos servicio, que no tiene que ver con la ayuda. Porque la ayuda implica que yo ya creo que sé más que el otro o que el otro no tiene posibilidad de hacerlo y yo lo puedo llegar a arreglar, curar, Como que estoy en ¿sí? una situación superior. Exacto. Entonces, ponerte en el mismo lugar y entender que lo que le pasa probablemente no lo esté pudiendo, más si es un niño, ¿no? Gestionar. Y lo que tenemos que hacer es escuchar. Entonces, tratamos de trabajar con la pregunta y escuchar para que aparezca la apertura. Y justamente, una de las formas de también de poder canalizar y gestionar tiene que ver con lo que le llamamos reconstrucción lingüística de la emoción, ¿sí? La reconstrucción corporal podría ser, bueno, ¿dónde siento la emoción en el cuerpo? ¿Bien? Y entendemos que la emoción, como te dije, es una predisposición a la acción. Cuando nos sentimos tristes, ¿a qué nos predispone la tristeza, por ejemplo? A la depresión. Nos No, predispone corporalmente, digamos, ¿a qué? A estar a tirados, dormir, a a, llorar, a dormir. O sea, hay a una hacer, emoción y ya no está predisponiendo a algo. ¿Bien? claro. Estoy enojado. ¿A qué me predispone el enojo? Obviamente que a cada uno puede ser totalmente diferente, pero te puede predisponer a gritar, a insultar, a tirar algo, a pegarle algo, ¿viste? ¿No? Entonces digo, hay una emoción que te está predisponiendo a una acción. Ujú, ¿Bien? claro, Entonces, sí, sí, bien, bueno, ahí está bueno justo esto que pusiste, porque sí. es entender cómo funciona la temporalidad de una emoción. Aparece un Ujú, hecho, el hecho que sea, ya no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el mundo. Aparece un hecho, ¿sí? Eh, sí, y aparece nuestro juicio, le llamamos nosotros como acto lingüístico, que le llamamos básicamente comúnmente opinión. Aparece nuestra opinión, lo que yo creo sobre ese hecho, ¿sí? Esa creencia que sí. yo tengo, esa opinión sobre lo que pasó, me va a disparar una emoción. Y esa emoción es la que va a predisponerme a una acción. Y va a tratar de mi cuerpo volver a estar en estado de relajación, de equilibrio, cuando esa emoción salga de mi cuerpo mediante una acción. ¿Sí? Supongamos, Claro. entonces vos me dijiste, aparece un niño en una clase
y de repente está, no sé, no está prestando atención, ¿no? Está gritando, o varios. Y por ahí, ¿cuál podría ser la opinión que tiene el docente en ese momento? Una de las posibilidades puede ser que empiece a decir opiniones. Che, no tengo autoridad. Estos chicos hacen lo que quieren y no me dan bolilla. No me hacen caso. ¿Qué? Yo estoy pintado acá, estoy pintada. ¿Para qué estoy? Entonces, la verdad que, y empieza a pensar, ¿esto será para mí? Entonces, ¿no? Empieza a tener un montón de opiniones sobre lo que está pasando y esa opinión, probablemente esa opinión le genere enojo, ¿no? Porque dice, che, este chico me tiene que hacer caso y no me está haciendo caso, ¿no? Entonces, esa opinión le puede generar enojo. Y el enojo no va a ser una emoción que va a acompañar al docente a que pueda generar un entorno de aprendizaje ameno, a que pueda facilitar el aprendizaje en el entorno áulico, ¿no? Entonces, va a ser algo que claramente no le va a servir. Entonces va a tener que gestionarlo. Bueno, ¿cómo puede ser una de esas posibles gestiones? Cambiar la interpretación que tenemos, cambiar el juicio que nosotros estamos teniendo sobre lo que pasa. Entonces, quizás dejar de poner el foco en tu capacidad y podría ahí empezar a cambiarlo, a cambiar el juicio diciendo, por ejemplo, pensándolo internamente, ¿no? En decir, che, bueno, ¿qué le estará pasando a este niño en su vida? ¿Qué estará necesitando hoy este niño o el equipo o todo el estudiantado ahí puntualmente para aprender de una manera diferente? Porque si no nos quedamos en que la educación tiene que ser de una determinada manera y lo que tenemos que hacer es tratar de cada vez más adaptarnos a las circunstancias que están pasando. Entonces, cuando empezamos a entender y cuando esa persona dice, pará, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy capacitada y el niño o la niña está transitando una emoción porque hay algo que le está pasando en su vida. Quizá lo que puedo hacer es decir, che, ¿por qué no me intereso en qué le está pasando? Y genero un ambiente de una conversación. ¿Sí? Entonces, claramente cuando empieza a cambiar su manera de pensar y no trabaja y no aparece el juicio que tiene que ver con que no me están dando bola, ¿no? No soy capaz para esto, no me están haciendo caso, ¿no? Con todo estos juicios que te digo, puede aparecer incluso la calma, la tranquilidad y puede aparecer una emoción que te lleve a acompañar al niño o a la niña en lo que le esté pasando. Y quizás mucho lo que tenemos que trabajar también, creo, en el ámbito de la docencia es trabajar con lo que pasa en la clase. Por ahí digo, hoy no voy a poder dar el contenido que tenía para dar el día de hoy. Y probablemente sea mucho más importante no dar ese contenido y dar una contención emocional a ese niño puntual o quizás a todo el equipo para generar y aprender sobre lo que está pasando, ¿no? Pero, por ejemplo, te lo voy a poner otro ejemplo. Porque a mí me gusta... Una de las cosas que creo que nos sirven como gestión emocional es hablar. Bueno, vos cortame, avísame, porque verás que a mí me gusta hablar. La cuestión es que en lo personal, por ejemplo, últimamente vengo transitando mucho la emoción de la tristeza. Por algunas cuestiones puntuales, principalmente por una enfermedad que transita mi mamá. Pero más allá de eso, por otra cuestión puntual, que estoy justamente también hoy en un proceso de separación con mi pareja, ¿no? Ella no es de Argentina, vive en España, ¿sí? Vivió mucho tiempo conmigo acá, pero tenemos visiones diferentes. Y ella quiere vivir en España, yo quiero vivir en Argentina. Y más allá de varias conversaciones, bueno, decidimos tomar esta decisión, ¿no? Entonces, claramente, en este ciclo que hablábamos, el hecho es que nos separamos, ¿sí? Si mis juicios, mis opiniones van a pensar, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me pasó a mí? Soy un desastre. Si yo hubiese hecho algo, si yo hubiese hecho algo, exacto, si yo hubiese hecho algo diferente, ¿no? Si yo en su momento hubiese hecho tal y tal cosa, me va a generar un resentimiento como emoción, ¿no? Incluso hasta podríamos pensarlo a futuro. Empiezo a pensar y digo, nunca más voy a conseguir pareja. Me voy a quedar solo, ¿no? Entonces digo... Un fracasado, claro. Empieza uno a ponerse títulos. Empiezo a generar incluso ahí también una resignación en función al futuro, ¿no? Digo, ¿cómo puedo gestionar esto
cambiando mis pensamientos, que es el ámbito de control que yo tengo. No puedo controlar lo que pasa afuera. ¿Y qué puedo empezar a hacer? Y decir, mira, yo hice todo lo mejor que pude. Siempre fuimos honestos en lo que nos iba pasando. Y empiezo a agradecer haber compartido el tiempo con esa persona, haber disfrutado, ¿no? Y también agradecer que el vínculo se esté cerrando esa etapa de esta manera. Digo, wow, ya no más, te lo digo, aparece la sensación corporal de otra emoción. Entonces, ya no me quedo en el resentimiento, en la resignación, en el miedo o en el enojo, en la tristeza. Entonces, me quedo puntualmente hoy en la gratitud, que me sirve mucho más para seguir viviendo mi día a día, para avanzar en lo que me vaya a tocar en conocer otras personas en algún momento, ¿no? Entonces digo, a veces le evitamos a emociones como la tristeza, ¿no? Que es de lo que le llamaríamos displacentera. Hay gente que dice buenas y malas. Las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones son emociones y vienen a enseñarnos. Entonces, acá la emoción de la tristeza, ¿qué me viene a enseñar? Que estoy terminando, perdiendo, como le querramos decir, algo que a mí me importa. Entonces ahí es el foco, es algo que me importa. Entonces necesito habitar la tristeza, sentirla, para que se vaya disipando esa energía y pueda hacer el duelo para poder estar en paz. Si no, pasan 3 años y sigo pensando todavía en esa persona y digo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y no me concentro en el presente, ni me concentro en el futuro, porque todavía sigo atado. Exacto, y sigo atado a ese pasado. Entonces, ese es un buen ejemplo, que no quiere decir que yo no vaya a sentir cada tanto la tristeza, pero tiene que ver con sentirla en el cuerpo y decir, che, la tristeza no es mala. La tristeza me está viniendo a enseñar y que me importe la relación y la otra persona implica que puedo empezar a agradecer ese vínculo, ¿no? Y ahí puedo, fíjate cómo de una emoción paso a otra. Y paso a una emoción que me sirve mucho más. Exactamente. Qué bueno. ¿Se entiende? Qué bueno. Sí, perfecto. Y aparte, bueno, supongo que muchas personas se deben estar sintiendo identificadas más después de la pandemia, ¿no? Porque realmente muchas personas han quedado con esa sensación de frustración y muchos quiebres que hubieron en muchos sentidos, desde lo laboral, en lo personal y bueno, y también los estudiantes, mucho en los estudiantes. Te quería hacer una pregunta, Sí. Santiago, ya vamos a ir a una pequeña pausa. Y acá hay comentarios, así que también quiero compartirlo. Dale, estaría bueno eso. Si la gente tiene algo que nos quiere preguntar o Sí, aportar, bueno, así lo por hacemos acá interactivo. Agustín, nos saludamos a Agustín, ahí te puso crack, Santi. Gracias, Agustín. Bueno, acá Romina González desde Córdoba. Muchas gracias, Romy, por el comentario, por estar. Y acá no sé quién es, si vos lo conoces, Grande Ray. Grande Ray. Así que bueno, gracias por los comentarios. Si quieren hacer preguntas. No sé, pero bueno, vos verás que justamente, fíjate cómo aparecen un poco las emociones justamente cuando venimos hablando, ¿no? Me veo un poco, algo colorado me puse, porque es como que los halagos, ¿no? Entonces digo, aparece algún halago, seguramente gente que me conoce, entonces, bueno, digo, gracias igualmente, pero digo, entonces, aparece el hecho que tiene que ver con un halago y aparece mi interpretación sobre eso y aparece la emoción. Y en la emoción aparece acá la cuestión corporal que tiene que ver, por ejemplo, con el ruborizarse, ¿no? Entonces todo el ciclo que veníamos viendo recién acaba de pasar un poco también en vivo, digamos. Ajá, buenísimo. Bueno, ya, lo que te quería comentar, Sí. a ver cuánto vamos de tiempo, casi media hora, ¿podés creer qué pasó? Bueno, vamos cuando la Universidad Siglo XXI cumplió 25 años, no sé, yo había visto una nota que habían invitado al señor Maturana de Chile, bueno, que él es profesor de filosofía o filósofo de Chile y muy destacado, reconocido, y que fue invitado a la universidad y que se pusieron como propósito que todos los docentes de la Universidad del Siglo XXI sean coach. ¿Es así o yo leí mal o se distorsionó la información? Vos sos docente de la Universidad del Siglo XXI. Contame un poquito y qué ves vos como profesor en ese sentido. Bien, varias cosas. Primero, bueno, hay algunas cosas que no conozco en la universidad, no soy vocero, no voy a hablar por la universidad, pero sí digo en este sentido lo siguiente. Bueno, para ponernos un poco en contexto,
Humberto Maturana fue, porque ya no está, falleció. Ay, Yo no con los años sabía. soy medio malo, no sé si el año pasado o el anteaño pasado, pero fue un biólogo chileno muy reconocido, que si bien él tenía sus diferencias con el coaching, nosotros por lo menos en el mundo del coaching creo que lo valoramos un montón, o yo porque creo que fue un experto de lo que tiene que ver con el mundo emocional, ¿no? Y entonces para mí fue un gran maestro en ese sentido. ¿Te referías a Maturana o a este biólogo? Maturana era biólogo, sí. Ah, es la misma persona. Ah, bien, bien. Sí, Humberto Está bien. Maturana, sí. Pero digo, ¿qué pasó? La Universidad Siglo XXI por bastante tiempo tuvo el coaching como un lineamiento central, ¿no? Entonces, incluso hay materias, yo doy una materia que tiene que ver puntualmente con coaching, ¿no? Y tenía que ver con un lineamiento central, no solamente para los docentes, sino como, como te digo, una manera de relacionarse, porque entendieron que el coaching es no solamente una búsqueda del autoconocimiento, para en función de eso lograr resultados que nos proponemos y acompañar a otros en lo que tiene que ver con el trabajo en equipo y el liderazgo. Sí. Así que sí, tengo entendido que los principales referentes y todos se formaron justamente como coaches en Newfield, que es de alguna manera la escuela de Rafael Echeverría, que fue como el precursor, uno de los precursores, junto con Fernando Flores, con Julio Olaya, de lo que es el coaching ontológico acá en Latinoamérica, ¿no? Entonces, y tuvieron esa línea por mucho tiempo. Hoy, ya hace 2 años, viró, se sigue manteniendo lo que es el espíritu del coaching, pero hoy la línea central pasó a un estilo que se llama psicología positiva, que la propone el psicólogo Martin Seligman, y que tiene mucho que ver, es muy parecido en algún punto al coaching, pero bueno, va por otra rama que tiene que ver con la psicología y son profesiones y disciplinas diferentes, ¿no? Pero sí trata de abordar esto de las relaciones, de buscar un bienestar, digamos, así que en ese sentido tiene alguna similitud un poco con el coaching, que lo que buscamos es esto, ¿no? Lograr un bienestar. El coaching va por la filosofía, encontrar un bienestar y en función de eso ver cómo nos podemos relacionar de una manera más efectiva, eficiente, como te digo, con nosotros y con las circunstancias para lograr ciertos objetivos. El coaching busca que logremos ciertos objetivos que nos propongamos, ¿no? Así que no sé si respondí bien a tu pregunta, pero esto tiene que ver con el siglo. Es como que yo doy varias materias. Sí. Sí, yo doy varias materias que tienen que ver con gestión de equipos, grupo, liderazgo, ¿no? Y en algunas se trabaja lo que es psicología positiva, en otras se trabajan otras bibliografías y en alguna también trabajamos específicamente lo que es ontología del lenguaje, que sería como el libro cabecera de lo que es el coaching ontológico, ¿no? Y coaching puntualmente. Y la verdad que yo creo que para mí es fantástico, porque que en una formación, yo estudié recursos humanos y no me habían dado absolutamente nada de todo esto, y cuando vos estás haciendo una formación y tenés un grupo de 60 estudiantes que tienen 20 años y que se están preguntando un montón de cosas, y que tengan una materia que no los va a ayudar solamente cuando sean profesionales, sino que ya hoy, en su día a día, te pueden ayudar a reflexionar, a que puedan conectarse con el mundo emocional, a que puedan conversar de una manera diferente con sus amigos, con sus familias, digamos, ¿no? Por lo menos mi experiencia hasta ahora en esas materias es espectacular. Buenísimo. Santiago, vamos a una pequeña pausa y quedan las recomendaciones, pero quienes nos están acompañando ya compartan los mensajes, hagan comentarios, preguntas, porque ya nos estamos despidiendo. Estamos en los últimos minutos y eso depende de vos. Estás desde el otro lado. Vamos a una pausa y ya volvemos. Gira una vez más y conectate con algo distinto para contar en familia. Conectate con la tradición. Conectate con nuevos sabores, con nuevas experiencias, con este lugar para pedalear en familia. Conectate. Conectate con este túnel en Patlín que se conecta directamente con una experiencia única. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡En familia! Catamarca Actual, primer diario digital de Catamarca, Argentina. Informate desde cualquier ciudad del mundo. Bueno, ahora sí, quería compartir acá otro mensaje de Daniela Valles. Bueno, a ver, grande Santi. Bueno, muchas alabanzas acá.
Bueno, Romina la conozco yo, que es del interior de Córdoba, y bueno, no sé, muchas gracias por acompañarnos a cada uno de los que están desde el otro lado. Quiero agradecer a las empresas y ya vas a dar las últimas recomendaciones en Bueno, relación a gestión emocional, ¿te parece? dale. ¿O qué cosas cambiaron tu vida con esto de la gestión emocional? ¿Puede ser? Ya dos Sí. segunditos. Quiero agradecer a las empresas que nos acompañan, Crenea, a FIESIF, a la Escuela de Comunicación Estratégica y Gestión, a MUF, que es la Mutual, Jesús, a la New Northern University International, a Neurocoach Ancestral, a la Radio Global Coach y bueno, y otras instituciones que acompañan, pero bueno, de otra manera, ¿sí? Así que gracias a cada uno. Ahora sí, Santi, ¿cómo te sentiste, Cambio. por lo menos en este corto ratito, momento? Bien, ¿Estás cómodo? no, bien, sí, re bien, re Sí, cómodo, espectacular. Sí pasa esto, bueno, ¿no? Son temas que a mí realmente esto me apasiona y bueno, y se va pasando el tiempo y de verdad pasado en 36 minutos y creo que todavía eh, faltaría muchísimo para hablar. Pero bueno, espero que por lo menos algo de lo que sí. pudimos conversar le haya servido a la gente para entender que esto es como un puntapié, esto que venimos hablando. Hay muchísimo más del mundo emocional, de la gestión. Y como te digo, esto tiene que ver con una emoción. La emoción dura 90 segundos, ponele, ¿no? Pero siempre estamos transitando una emoción y es importante que nosotros podamos en la gestión trabajar tres conceptos fundamentales. Primero, reconocer cuál es la emoción que estamos Sí. transitando, que estamos sintiendo, la podemos sentir en el cuerpo, vamos a pensar a qué nos predispone y empezar a pensar cuáles son mis pensamientos en función de lo que pasó. Ese ciclo que vimos ahí pasa así. Entonces, desde pasó un hecho y yo generé la acción y digo, y al medio todo eso que pasó, bueno, mientras más conciencia vayamos teniendo, ese espacio se hace como cada vez más grande, ¿no? Sigue siendo el mismo tiempo, pero nuestra interpretación del tiempo cambia porque podemos abordarlo de otra manera y decir, che, pará, tiene que ver con mi interpretación sobre esto. ¿Me sirve esta interpretación o no? ¿Puedo generar otra interpretación diferente? ¿Sí? Entonces, a partir de que lo reconozcamos, podemos empezar a gestionarla de esta manera y de algunas otras más. Y después podemos empezar a hacer lo que es el diseño emocional, ¿no? Si yo entiendo que me predispone la acción, ¿qué emoción necesito para hacer algo? ¿La emoción del miedo me sirve para ir a dar una clase por primera vez quizás en una escuela? No. Entonces digo, ¿cuáles son las conversaciones que estoy teniendo para que me aparezca el miedo? ¿Qué conversaciones puedo generar para que me aparezca el entusiasmo y la alegría? ¿No? Entonces, Claro. para empezar a trabajar lo que es reconocimiento, gestión y el diseño de la emoción, ¿sí? Vos me preguntaste qué cambió en mi vida o para qué me sirvió todo lo que Sí, tiene que ver con la gestión sí. emocional. A ver, y esto es, primero entender que seguimos siendo, por más que seamos coaches, siempre lo digo en la formación, seres humanos, ¿no? Y es un Sí. proceso y es un camino, ¿no? No quiere decir que somos monjes, budistas, ¿no? Y, a partir de que ya tenemos y sabemos gestión emocional. Nos siguen pasando un montón de cosas, tenemos teniendo montones de exabruptos también y momentos en donde la emoción te toma, ¿no? Me sirvió muchísimo para relacionarme de una manera diferente conmigo, para entender mis emociones y actuar en función de mis emociones. No, no como, digamos, siempre decimos esto, las emociones son pésimas dueñas, pero son muy buenas consejeras, porque te está mostrando que hay algo que te está pasando a vos con lo que pasa. Cuando yo puedo entender que me está pasando el enojo, puedo empezar a intervenirlo y decirle, che, ¿por qué me estoy enojando? En este caso, por ejemplo, con mi expareja. ¿Qué me enoja? Me enoja que ella no haga lo que yo quiero que haga. Y digo, apa. Y digo, ¿y quiero que eso pase en una relación? No. Entonces empiezo a trabajar en mí. Y el coaching va a invitarte a eso, no a que cambies el afuera o que cambies a la otra persona, que cambies vos, ¿no? Entonces, me ayudó muchísimo a relacionarme conmigo de una manera diferente, empezar a confiar más, a tener más autoestima, ¿no? Y empezar a hacer justamente todas estas cuestiones profesionales que te digo, que me encantan, que me apasionan y que dependen específicamente de mí. Me ayudó a Sí. relacionarme con las circunstancias de una manera diferente y no vivir en la ansiedad, en el miedo, ¿no? En todo lo que está pasando. Yo, qué sé yo, hace 8 años que yo no tengo televisión, pero veo las noticias de todo lo que pasa, porque eso embarra nuestra cabeza y nos hace todo el tiempo estar teniendo un montón de pensamientos que nos hacen generar estas emociones. Que otro día Sí. incluso si querés, hasta lo podamos conversar. ¿Qué nos pasa
neuroquímicamente, ¿no? Biológicamente en el cuerpo y nos vamos acostumbrando tanto a emociones que no nos sirven, que ya nos quedamos encasillados ahí, ¿no? Entonces me ayudó mucho para eso, para hacer un cambio personal y principalmente en relacionarme con los demás. En la relación con los demás, en la relación con mi mamá, en la relación con mi pareja, con mis amigos. En ese sentido me ayudó muchísimo cada vez trabajar más en lo que tiene que ver con el mundo emocional. Claro. Me quedo con esto que dijiste, Santiago, la emoción dura segundos, pero a veces te puede marcar una vida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante no quedar en ese anclaje de esa emoción, de esto de vivir el presente, supongo. Tal cual, si nosotros no gestionamos las emociones de una manera efectiva, si Sí. dijimos que es como una energía en el cuerpo que busca salir, queda ahí, queda ahí, queda ahí, queda ahí, queda ahí, rebota, 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 y hasta capaz que puede generar algún tipo de enfermedad que se vea impactada en el cuerpo, digamos, ¿no? Sí. Vos me preguntaste algunas recomendaciones. Sí. A mí no, es como que del punto de vista del coaching no me gusta dar tanto consejo, digamos, en algún punto, ¿no? Pero si hay algo que puedo decir en esto de lo que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con algunos pasos y seguramente habrá muchos más, ¿no? Pero, no, pero porque, déjalo ahí porque teníamos como mucho más para ir hablando, pero bueno, creo que fue mucho más rico abordarlo como fue saliendo. Sí. Algunas recomendaciones son registrar y tomar cada vez más conciencia de los pensamientos automáticos que tengamos, de nuestros hábitos automáticos que tengamos y de las emociones que venimos sintiendo también en automático. ¿Esto qué quiere decir? De lo que nos pasa. Muchas veces hacemos acciones, una reacción a algo que nos dijo alguien, o una emoción que venimos transitando recurrentemente, ¿sí? O pensamientos que vengo teniendo sobre otra persona o sobre mí, ¿sí? Entonces digo, tomar conciencia. Para mí lo primero es reconocerlo. Entonces, si querés y si te sirve una libretita o algo y decir, bien, cuando tenés pensamientos que te salen en automático, no que lo reflexionaste, en automático. Se te cae un vaso, se te rompe un vaso y por ahí lo que decís es, oh, soy un desastre, siempre, ¿no? Digo, chao. Ese pensamiento en automático que tuviste es un pensamiento que te va a generar una emoción y es un pensamiento que no te está sirviendo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, reacciones que tenés, hábitos que tenés, emociones que tenés dando vuelta constantemente, regístralas, anotalas, conocete a vos. Porque creemos que nos conocemos, pero vivimos tanto tiempo en automático que es necesario poner un poco de conciencia. Por otro lado, empezar a tener hábitos saludables. Lo saludable cada uno podrá entender que tiene que ver con lo saludable, pero yo creo que tiene que ver con una alimentación sana. Hoy hay montones de tipos de alimentación, cada uno podrá experimentar y probar la que le guste, pero que tenga que ver con algo saludable, que tenga que ver con dormir una cierta cantidad de horas que es necesaria, por lo menos 8 horas o alrededor de 8 horas, dicen, ¿no? Y tratar de hacerlo de manera de noche, ¿no? Tratar de no estar tan compenetrado con las redes sociales, ¿no? Que la verdad que a mí hay un punto en donde me genera un rechazo, ¿no? Creo que hay espacios como este que creo que son súper productivos, pero creo que tenemos muchos momentos en donde nos empiezan a meter en la cabeza un hiperconsumismo, un hiperexitismo, ¿no? Y mucha presión. Hacer ejercicio, claramente, ¿no? No ser sedentario, salir a caminar, hacer ejercicio. Tomarte una pausa y tomar conciencia, ¿no? El cuerpo es un gran dominio para intervenir la emoción. ¿Estás triste? Bueno, habita la tristeza, pero no te quedes ahí en el barro, en esa tristeza. Ponete música, pone algo que te saque, ponete a bailar, salí a caminar, hace deporte, hace ejercicio, ¿no? Eso te va a también liberar un poco. Soltar la expectativa es clave. Empezar a vivir en el presente. Porque algún día, otro día lo podemos conversar también, si te interesa que lo podamos ver. Vivimos tantas en el pasado y en el futuro y vamos generando emociones, tanto que nos llevan nuestra cabeza, como dijimos antes. Vivimos en el pasado y vivimos en el futuro. Vivimos en el pasado, vivimos en el futuro y no disfrutamos el presente. Entonces, algo clave es soltar la expectativa que muchas veces nos genera una frustración. No tiene que ver con no planificar, ¿no? Tiene que ver con no querer controlar el futuro. Y por último, para mí creo que una práctica que es fundamental tiene que ver con la meditación.
Hay mucha gente que dice, no, pero ¿cómo? Bueno, la meditación lo que va a ayudar es primero a conocerte a vos mismo, a analizar todos esos pensamientos y todas esas emociones que te andan dando vuelta, ¿sí? Porque hay diferentes formas de meditar, muchísimas formas diferentes de meditar, ¿no? Y principalmente tiene que ver con eso, bajar el volumen de nuestra conversación interna, apaciguar un poco esta conversación interna para estar un poco más consciente y más en calma, ¿no? Y eso nos permite tomar muchísimas mejores decisiones. Sí, anoche les cuento, comparto con vos esto de la meditación que para mí es tan importante. Normalmente lo hago a la mañana, de ir a caminar, 20 minutos de ida, 20 de vuelta, mientras voy meditando. Y anoche llegué tan tarde a mi casa, a las 10:30, dije, no, me voy a caminar y a meditar porque voy escuchando la meditación mientras me voy caminando. Realmente hoy no podía creer, hace años que no me despertaba a las 9 de la mañana, no podía creer, dormí impresionante, pero realmente cómo te desconecta, espectacular eso de meditar. Así que bueno, Santiago, fue un placer, me encantó, muchísimas gracias por todo, seguramente que lo van a valorar los docentes, porque pocas veces se habla de esto, con estos ejemplos tan concretos. Por lo menos a mí me sirvió mucho y creo que a la gente también. No sé si querés decir algo. Bueno, no, principalmente agradecerte a vos, a todas las personas que también estuvieron ahí conectadas, o a todos los que lo van a ver también en algún momento. Interesante que si algo les despertó alguna inquietud, no se queden ahí, que indaguen, que busquen, ¿no? Porque creo que, como dijiste, más allá de que hoy esté un poco de moda, creo que es súper importante que empecemos a conectarnos más con nosotros, con nuestro mundo emocional, tomar un poco más de conciencia, porque si no, vamos a estar como muy pendientes de cambiar el afuera, ¿no? Y necesitamos hacernos cargo de nosotros. Cuando vos te hagas cargo de tu propio desarrollo personal, de tu propio crecimiento, de mejorar tu relación con vos y con el resto, automáticamente eso empieza a multiplicarse y podemos cambiar un montón de cosas que pasan afuera, pero no a partir de la exigencia y del control para cambiar el otro, sino empezar a trabajar principalmente en nosotros. Y creo que muchas veces eso tiene que ver el coaching. El coaching es tomar conciencia de cambiar primero vos para que eso pueda impactar de una manera en el mundo. Y eso es un poco lo que a mí me mueve. Lo que a mí me mueve es esto. Yo quiero que tengamos hoy una humanidad un poco más sana y que nos relacionemos un poco mejor como humanidad. Y de hecho trabajé bastante tiempo, fui funcionario público en la Municipalidad de Córdoba durante 8 años y dije, no, lo mío no tiene que ver por la política, yo creo que tiene que ver con esto, acompañar individualmente a personas para que puedan conocerse, desarrollar su potencial y a partir de ahí alcanzar los objetivos que se proponen y que eso vaya siendo exponencial. Así que creo que ese es el granito de arena que puedo aportar yo y que todos podemos aportarlo a nuestro sistema. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, mañana a las 14:30 horas nos vamos a encontrar con Natalia Gil, así que Santiago, si querés conocer un poquito más de inteligencia artificial en la educación, así que de eso nos va a hablar Natalia Gil. Y bueno, mañana nos encontramos, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste y bueno, espero que pases un hermoso día. Disfruta de la vida es bella. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Santi, gracias. Nos vemos. Hasta aquí te acompañamos. Te esperamos la próxima semana para reencontrarnos y seguir disfrutando juntos en Compartiendo con Amigos. Chao.